Uno piensa, no, qué barbaridad, qué injusticia. ¿Cómo es posible que haya expulsado a cientos de miles de habitantes de la península española por el mero hecho de ser judíos? Y aquí viene la corrección histórica. No expulsó a los judíos por ser judíos. Expulsó a los judíos por ser judaizantes. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa la palabra judaizante? Hay que entenderla muy bien para que a su vez podamos entender por qué Isabel los echó de España, literalmente. Judaizante quiere decir persona que parece cristiana, pero que es de raza judía y que se dedica a difundir la idea de que Cristo no es el verdadero Mesías, sino que estamos esperando al verdadero Mesías. Y que ese Mesías que estamos esperando será un guerrero todopoderoso, un guerrero invencible, que unificará a las naciones del planeta bajo un solo cetro, bajo un solo trono. Esto, en pocas palabras, se llama sionismo, sionismo judaizante. Y era la principal idea que estos señores propalaban a diestra y siniestra en el reino español. Así que lo menos que pudo haber hecho la reina, pues fue expulsarlos con absoluta justicia, ¿sí? Con absoluto apego a derecho. ¿Por qué? Porque cualquier rey, cualquier gobernante tiene derecho a la defensa de su territorio. Y lo que hizo la reina Isabel no fue una arbitrariedad, sino defender a muerte su territorio. Estas cuatro cosas pues quedan aclaradas. Ahora bien, entramos en un tema todavía más apasionante y es la pregunta de ¿por qué, a pesar de intentos durante 4 siglos, la reina Isabel la Católica no ha podido ser canonizada? Bueno, por la terrible oposición de 3 grandes fuerzas. El Islam, que ya ha invadido Europa de una manera impune, ya en las calles de Berlín, los moros, los musulmanes, los islámicos, pueden violar chicas alemanas en presencia de la policía y la policía no hace nada. ¿Por qué? Porque la palabra que están utilizando, el concepto más utilizado en Europa, es ese maldito, miserable, terrible concepto de inclusividad. Hay que ser incluyentes. Y no importa que violen mujeres francesas, italianas, españolas, rusas, alemanas, belgas, austriacas, no importa. Hay que acogerlos. Esto es brutalmente drástico, brutalmente dramático. En cambio, cuando un alemán o un francés o un inglés es descubierto realizando los mismos actos que realizan los inmigrantes, a ellos sí les cae encima todo el peso de la ley. Entonces, la oposición de los islámicos a la canonización de Isabel la Católica se debe justamente a que Isabel fue la que culminó con la reconquista del Reino de Granada 7 siglos de guerra, 7 siglos de reconquista contra el Islam invasor. Y eso el mundo islámico nunca se lo va a perdonar a la reina católica.
La segunda fuerza que se opone es la fuerza judía, la fuerza judaizante. Y la mentalidad judaizante señala que ellos fueron pobrecitos expulsados del territorio. Y cuando algunas autoridades españolas conscientes, conocedoras de la historia, les dicen, sí, pero tú eras un conspirador contra el orden, contra la justicia y contra el Estado de Derecho de la España de aquel tiempo. Así que te merecías la expulsión. La respuesta del mundo judío es no. Nosotros teníamos derecho a hacer lo que quisiéramos y a difundir nuestra fe, así como ustedes difunden la suya. ¿Qué grave es esto? ¿Por qué es tan grave? Porque el católico difunde su fe porque Cristo nos lo dijo, porque Cristo nos lo pidió. Ir y predicar a todas las naciones la buena nueva. Y esto no se los pidió nadie a los judíos. Es un invento de ellos. Una oposición radical a la canonización de una de las personas que en la historia universal más resalta por su extraordinaria virtud. Virtudes que vamos a ver en detalle a partir de esta sesión. Y la tercera fuerza que se opone de manera bestial, de manera brutal, pues es la masonería. La masonería que ha jurado destruir a la iglesia. La masonería que se opone a cualquier obra buena que la iglesia pueda hacer en cualquier lugar de la tierra. En cuanto ve un ligero movimiento católico, los masones le caen encima con todo su dinero, con todas sus relaciones sociales, con todo su poder, sobre todo con el poder político. Porque si acaso hay 2 o 3 naciones que se escapan del poder masónico, como lo son hoy El Salvador, Hungría y Polonia. Y párenle de contar. Por esa razón, la reina Isabel la Católica no ha podido ser canonizada. Ahora bien, es muy importante aclarar que en la conquista de este continente, desde Alaska hasta Patagonia, hubo 4 grandes etnias conquistadoras: ingleses, franceses, españoles y portugueses. Y curiosamente, la diferencia entre la conquista anglo-francesa o franco-inglesa, que se quedó con Canadá, que se quedó finalmente con todo el territorio de lo que hoy es Norteamérica, a diferencia increíblemente clara con los reinos creados por España y Portugal, Inglaterra y Francia, y en menor grado, pero también hubieron acá, holandeses, belgas, alemanes y otras nacionalidades que en mucho menor cuantía que las 2 anteriores mencionadas, también hicieron alguna conquista territorial, aunque no les duró el gusto. Por ejemplo, Nueva York estaba bajo el poder holandés en su fundación y muy pronto cayó en poder de la corona inglesa. El gusto les duró a los holandeses unas cuantas décadas. ¿Por qué los ingleses? Es una pregunta. ¿Por qué los ingleses exterminaron a la mayoría de nativos y tribus de Norteamérica? Y España, en vez de exterminar a los indígenas, se mezcló, se mestizó. Y a pesar de esto, a pesar del mestizaje y a pesar del exterminio, hoy existe, incluso en el Vaticano, y lo vamos a ver pronto, porque no me voy a callar la boca, el Vaticano está haciendo un documento en contra de la conquista española. Ya es el colmo de los colmos.
Y me van a escuchar estos señores. Estos señores que lo menos que puedo es de calificar de ignorantes y perversos, porque están traicionando su propia fe católica. Pero ese no es el tema de hoy. El tema de hoy más específicamente es la personalidad de Isabel. Y la pregunta que acabo de hacer, ¿por qué los ingleses exterminaron a los nativos? En su inmensa mayoría, se calcula que el exterminio llegó al 99% de la población nativa, quedando un 1%, y ese 1% hoy vive en segregaciones indígenas. Vive en territorios reservados, Indian Reservation, para que no se mezclen con los blancos. En Norteamérica no vemos mestizos. Y cuando se descubre por ahí algún mestizo, la población en general lo desprecia, lo agrede, lo juzga, lo segrega, lo ofende, lo discrimina, porque tiene sangre indígena y sangre europea. Y son una ínfima parte de la población, tanto en Canadá como en Estados Unidos, mientras que en Hispanoamérica llega, como en el caso de México, al 90% de la población. El 90% de la población mexicana es mestiza. Y muy cerca de nosotros está todo Centroamérica. Y muy cerca también están Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú. Únicamente Chile y Argentina tienen menos mestizaje porque los conquistadores de ambas naciones se parecieron un poco a los ingleses sin llegar a ser tan destructores como ellos. Y podemos decir que en estos dos países, Chile y Argentina, el mestizaje no llega más que al 40 o 50%. Bien, y la razón primordial de este enfoque tan brutalmente diferente está en una sola palabra: la religión. La religión que profesaban los españoles y la religión que profesaban los ingleses. Los ingleses ya se habían desgajado de Roma, ya eran herejes, ya eran luteranos, ya eran cismáticos, ya vivían religiosamente en el error y desarrollaron el lema de la conquista: el mejor indio es el indio muerto. Mientras que España desarrolló el lema opuesto: la mejor India es la India mía. Y aquí estamos. Porque ¿quién de nosotros tiene sangre pura española? Todos, incluyéndonos a los más blancos, a los más criollos, entre nuestros antepasados existe sangre indígena o sangre mestiza. Vamos a ver entonces, permítanme. Es que esto no me obedece, permítanme un momentito. Claro que hubo abusos en la colonización española, como en cualquier otra colonización, aunque sin duda no de la misma proporción de los habidos en los países conquistados por otras etnias. No hace falta mencionar colonizaciones mucho más modernas, con siglos de diferencia frente a la española y muchísimo más crueles. En todo caso, es un hecho probado que los españoles se mezclaron con la población local en un grado abrumadoramente mayoritario.
El indio en el modelo de colonización española era un elemento absolutamente necesario para la convivencia pacífica de todos los pueblos en un mismo territorio. Mientras que el indio en el modelo inglés era un elemento a expulsar o a exterminar. Suena muy duro, pero así es. El grado de mestizaje es prácticamente nulo en todos los países anglófonos y los pocos que quedan, menos del 1% de la población, viven prácticamente confinados en reservas indígenas. Mientras que los españoles se extendieron desde Norteamérica, México, con todos los que hoy son los estados sureños de Norteamérica, eran de México, eran del virreinato de la Nueva España, y hasta la Tierra de Fuego, hasta Patagonia. Y en gran medida se establecieron cerca o incluso dentro de las ciudades nativas. Crearon alianzas para luchar contra otros pueblos de allí mismo. Hay que tener en cuenta que al igual que en Europa, los diferentes pueblos nativos también estaban en guerra entre sí, sin contar a otros colonizadores que iban llegando. Probablemente el mejor ejemplo de esto es la maravillosa alianza entre el pueblo tlaxcalteca y el ejército de Cortés. Esta alianza explica el sitio y la caída de Tenochtitlan. El sitio porque fueron los indígenas, bajo dirección española, los que construyeron los 13 bergantines que permitieron sitiar Tenochtitlan por el lago que rodeaba a la ciudad y tomarla a sangre y fuego, con una abrumadora superioridad, porque estamos hablando de 600 españoles y 200,000 tlaxcaltecas que obedecían casi siempre, aunque no siempre, las órdenes de Cortés. Hay que reconocer que en la caída de Tenochtitlan no lo obedecieron, y el ansia de venganza de los tlaxcaltecas contra los aztecas se consumó de una manera, yo diría, bestial, al grado de que los soldados españoles, llorando a gritos, intentaban detener aquella masacre y no pudieron. La masacre duró varios días. Los colonos ingleses, mientras los españoles se mezclaban con las indígenas, los colonos ingleses literalmente aniquilaban y expulsaban a las poblaciones que iban encontrando para colocar ellos sus asentamientos. Pero por si no lo saben, esto ha sido así hasta comienzos del siglo XX. Y para muestra basta un botón. El 31 de enero del año de 1876, 100 años después de la Declaración de Independencia, expiraba el plazo concedido por el gobierno de los Estados Unidos, presidido por el republicano Ulysses Grant, ¿sí? Ordenando a todos los indígenas del país trasladarse a la reserva india de Flandreau-Santé, en el estado de Minnesota, contradiciendo el acuerdo alcanzado solo 6 años antes con el mismo presidente, donde los indígenas habían llegado a un acuerdo, obteniendo la concesión de permanecer en las tierras del río Platte por tiempo indefinido. Un año después se descubre oro y miles de blancos invaden las tierras indígenas. Se saltan y rompen los acuerdos, los violan como tantas veces antes y prácticamente se dicta sentencia sobre una población indígena que solo 100 años antes vivía en libertad. En el 80% del territorio estadounidense. Repito el dato. Por la fiebre del oro, los ingleses blancos sentencian a la muerte a una población indígena que solo 100 años antes vivía en libertad en el 80% del territorio norteamericano.
Esta es probablemente una de las masacres más brutales que ocurre en territorio norteamericano a manos de los colonos norteamericanos, de religión luterana, de religión puritana, de religión protestante, de religión evangélica, de religión mormona, etcétera, 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 pero ningún católico. Poco tiempo después, apenas en 1890, hace solo 120 y tantos años, tiene lugar en Dakota lo que una vez fuera la Luisiana española, tiene lugar la llamada masacre de Wounded Knee. Hubo otras muchísimas masacres en las que el ejército norteamericano asesinó a tiros a 300 indígenas, el ejército norteamericano, a 300 indígenas lakotas, sin reparar en que había mujeres, niños y ancianos. Es un paso más dentro del proceso que conduce al casi total exterminio de los indígenas en el territorio de los Estados Unidos. Los indígenas que habían convivido en lo que hoy es el territorio norteamericano en buena armonía con los españoles durante más de un siglo, y concretamente en la Dakota de los indios Lakota durante más de 100 años. Podríamos seguir hablando de la diferencia de poblaciones y rasgarnos las vestiduras ante semejantes crímenes de lesa humanidad. No perdamos de vista que son los gringos los que más se escandalizan de las masacres de Hitler. Pero mientras que las masacres de Hitler duraron 5 años y no excedieron los 300,000 judíos, las masacres norteamericanas duraron casi 300 años. Y se puede decir que exterminaron a casi toda, menos el 1% de la población autóctona, de la población indígena. Así que, ¿de qué se quejan? Los White Anglo-Saxon Puritan, los WASP, que son los que gobiernan hoy Norteamérica. Podríamos seguir poniendo muchísimos ejemplos, pero quiero a continuación dedicarle unos 20 minutos más a la figura egregia, maravillosa, inmortal de doña Isabel de Castilla. En torno a cuyo reinado nació lo que hoy se conoce con el nombre de la leyenda negra contra España. Y vaya que es negra y vaya que es leyenda. Difundida por ingleses, franceses, holandeses y todos los pueblos de europeos unidos se han dedicado a denostar a España, a pesar de que tenemos un testimonio de vida cristiana, un testimonio de santidad extraordinario en el ser, el decir, el sentir, el pensar y el hacer de la principal reina de España, doña Isabel de Castilla, que a su vez es la principal autora de la civilización que hoy podemos decir tenemos en México. Porque los vestigios de catolicismo que aún quedan en nuestro territorio, los vestigios de personas de bien que hoy viven en México, que hoy vivimos en México, somos lo que somos gracias al legado histórico de esta reina extraordinaria. Vamos a ver el hecho de que hay muchos motivos para su canonización. ¿Cuáles son los motivos? Voy a seguir a varios historiadores de los cuales he hecho una síntesis. Entre otros a mi padre y a mi tío Alfonso Trueba. ¿Realmente hay motivos para beatificar a Isabel la Católica? No uno, sino muchísimos. Vamos a ver primero. La reina Isabel se manifestó como un modelo
de vida de fe y de vida sacramental. Isabel la Católica llevó una vida de fe y de asiduidad a los sacramentos. Acudía frecuentemente a la confesión y a la Eucaristía. Colaboró estrechamente con una de sus damas, Teresa Enríquez, muy devota de la Eucaristía, en la creación de asociaciones eucarísticas para acompañar por los caminos de España al Santísimo Sacramento. El comienzo de su testamento es una clara muestra de su fe, porque al comenzar en las primeras líneas, en él se encomienda a Dios Padre, a Cristo, a la Virgen y a algunos santos en particular. Y dice la reina, como es cierto que hemos de morir, es incierto cuándo y dónde moriremos. Por ello debemos vivir y estar preparados como si en cualquier momento hubiésemos de morir. ¿Cómo quisiera que cada uno de nosotros nos apropiásemos de este formidable pensamiento? Así como es cierto que hemos de morir, es incierto cuándo y dónde moriremos. Y por ello debemos vivir y estar preparados como si en cualquier momento hubiésemos de morir. Isabel destinó numerosísimas partidas al culto divino, ornamentos, imágenes, lienzos para altares, cálices, custodias. Por ejemplo, en los años de 1500 y 1501, años en los que Isabel residió en Granada, ya conquistada, colaborando con el obispo Talavera, procuraron soluciones a las necesidades de los lugares destinados al culto en aquella diócesis, Granada, que había sido recién creada, porque tenía 7 siglos en poder del Islam. En aquel ambiente granadino no se detuvo la espiritualidad de la reina en lo externo y en lo material, sino que penetrada por el profundo de lo misterioso de la Eucaristía, dirige una real cédula, el 17 de agosto de 1501, a todos los obispos de sus reinos sobre el cuidado que se debe tener del Santísimo Sacramento. Quiero que vean qué cosa más distópica, qué cosa más extraña, que una reina se ponga a legislar sobre el cuidado que se debe tener sobre el Santísimo Sacramento, sobre todo cuando es llevado en procesión, en este caso, por los pueblos de España, y unos cuantos años después, por los reinos de Hispanoamérica, por los virreinatos de Hispanoamérica. Segunda característica de las virtudes de Isabel. Ya vimos la primera, que fue una vida de fe y sacramental verdaderamente ejemplar. La segunda, otra virtud olvidada, compromiso con Dios por medio del compromiso con el prójimo. Es la primera que reconoce, como afirma el historiador Luis Suárez, que los habitantes de América son seres humanos, como todos los demás, que han sido redimidos por Cristo y tienen que ser reconocidos sus derechos humanos. Esta actitud marcó un importantísimo precedente en los debates que más adelante se desarrollarían, con consecuencias muy poderosas, teológicas y políticas. Sin esa postura de doña Isabel la Católica, no se habría llegado a la Constitución de los Estados Unidos. Qué cosa más paradójica, que repite prácticamente lo que ella dijo sobre que Dios nos ha hecho a todos libres, iguales, y que en la búsqueda de la felicidad todos tenemos los mismos derechos. De esta manera, a la fecha, está escrito en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Copiada esta introducción de los mismos enunciados que había escrito la reina Isabel. Por supuesto que esto no se da en nuestra Constitución. Parece mentira que un país protestante lo conserve en su Constitución
y un país disque católico como México, y bueno, y los otros 21 también, lo hayan borrado, a pesar de que sería nuestra principal herencia intelectual de esta maravillosa reina. Número 3, la magnanimidad de Isabel. El comienzo del reinado de Isabel es el resultado de una guerra civil desencadenada por los nobles castellanos para suceder al rey Enrique IV. Tras de ser coronada, la monarca reinará sin tomar represalias, pactando con quienes se sublevaron en su contra y garantizándoles que no sufrirían perjuicios, sino que seguirían desempeñando las funciones sociales y el nivel que hasta entonces ocupaban. Puesto que en la historia universal pocos son los conflictos que se cierran sin el aplastamiento de los adversarios, este episodio dice muchísimo acerca del extraordinario carácter virtuoso de Isabel. No tomó represalia contra ninguno de los adversarios que se habían levantado contra ella, sino que a todos y a cada uno los fue perdonando y conservándolos en sus canonjías, en sus reinos, en sus puestos, en sus gobiernos, en sus alcaldías, logrando de esta manera, ya se podrán imaginar, una enorme cauda de admiradores y seguidores, sobre todo entre aquellos que anteriormente habían sido sus enemigos. Para terminar, diré el rasgo apenas número 4 de muchísimos otros que nos faltan y que veremos en próximas sesiones. La reina Isabel brilló por su austeridad. Isabel no hizo uso de su condición de reina para evitarse los sufrimientos o para llevar una vida más cómoda. Su modestia personal y mansedumbre fueron admirables. Señala quien la conoció de cerca, un gran historiador español contemporáneo de Isabel que se llamaba o se llamó Pedro Mártir de Anglería. Y dice él, ni en los dolores que padecía de sus enfermedades, ni en los dolores del parto, que es cosa de grande admiración, nunca vieron a la reina quejarse. Antes bien, con increíble y maravillosa fortaleza, sufría y aceptaba y disimulaba todos sus dolores. Atestigua otro historiador contemporáneo de nombre Lucio Marineo Sículo. Y terminamos esta sesión con la quinta virtud, que es la humildad. Fue famosa por su humildad. En el trato con quienes la rodeaban, la reina católica da claras muestras de humildad al dejarse aconsejar. Lejos de la imagen de los reyes autoritarios, Isabel permite que Fernando de Talavera, su confesor y asesor, le aconseje antes de tomar sus decisiones. La historia cuenta que la primera vez que el cardenal Cisneros le administra el sacramento de la penitencia, le dice a la reina, de rodillas, y ella obedece. A pesar de una antigua costumbre que permitía a los reyes confesarse sentados y comulgar parados, Isabel se arrodilla para recibir la absolución y recibir el sacramento de la comunión. Bien, nos faltan otras muchas que veremos en la próxima sesión, pero estamos verdaderamente, o al menos su servidor, asombrado de los rasgos tan asombrosos, tan maravillosos, tan grandiosos que reúne la reina de reinas, que dio cabida precisamente a las 4 grandes hazañas con las cuales inicié la sesión. Bien, hasta aquí la exposición y comenzamos como siempre con sus preguntas, comentarios, aportaciones, dudas y demás. Adelante, por favor.